privilegio el poder estar cada día, excepto sábados y domingos, y también el jueves, por el motivo que ustedes saben que tenemos culto en nuestra iglesia. Es un placer, realmente este tiempo pasa volando, mínimo pasamos una hora juntos, y hoy tenemos también muchas respuestas muchas preguntas que dar respuesta. Pero como siempre necesitamos la ayuda y la dirección de nuestro Dios, y por eso les pido a todos los que ya están conectados, y veo que sois muchos y que cada vez se van a ir conectando más, que por favor oremos juntos, que si es posible, ahí donde estás, en tu casa, en tu oficina, en tu vehículo, donde quiera que te encuentres, que hagamos juntos una oración y le pidamos al Señor su bendición, para que todo lo que hablemos hoy sea de bendición y podamos aprender y que la palabra de Dios nos revele todas aquellas cosas que necesitamos saber para salir definitivamente de la ignorancia y no estar más tiempo con dudas y con incertidumbres, sino verdaderamente saber lo que Dios pide y enseña en su bendita palabra. Así que les pido que todos juntos nos unamos en una palabra de oración. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das una vez más de poder estar conectados. Te ruego que tu presencia sea notoria y que todo lo que hablemos en este tiempo sea para edificación y para glorificarte y levantarte a ti en alto. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se conectan desde diferentes partes del mundo, en algunos casos haciendo un gran esfuerzo, Señor, pero con suma atención y con mucho interés de querer aprender de ti, de tu palabra. Danos sabiduría y que tu Espíritu Santo nos guíe y que todo lo que hablemos sea para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de dar respuesta a preguntas que ustedes me han hecho llegar, quisiera mandar en este momento un saludo especial a unos hermanos que se encuentran en una enorme isla. Yo también estoy en una isla, pero una isla muy pequeña. Pero estos hermanos se encuentran en una isla inmensa, en una isla gigantesca, nada más y nada menos que en Australia. Si no me equivoco, en la ciudad de Adelaida. Quiero mandarle un saludo a nuestros hermanos Raúl, a Carolina, a Kenia, a Kevin y a Fabiola. Unos hermanos venezolanos que por circunstancias de la vida se encuentran en esa zona del mundo y para ellos ahora es de madrugada, pero están muy despiertos, como nos decían, atentos a este programa. Que el Señor les bendiga y les dé fortaleza y en cualquier momento que estén muy cansados y tengan sueño, no tengan ningún problema en desconectarse, ya lo podrán ver después de una forma indiferida. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos de Australia. Bendiciones para todos ustedes y para todos los que están conectados en esta tarde desde diferentes partes del mundo. Si comienzo a saludar y a enumerar y a dar nombres de personas que nos escriben y que nos ven, pues se nos iría la hora y seguramente dejaríamos a muchas docenas de hermanos fuera y no quiero que nadie se sienta ofendido. Pero me ha llamado mucho la atención que a estas horas de la madrugada estén unos hermanos despiertos desde Australia viendo este programa. Así que el Señor les bendiga muy ricamente, mis queridos hermanos. Mire, me siguen preguntando y me están pidiendo mucha información acerca de los viajes a Israel. Yo he dicho en repetidas ocasiones que de momento las fronteras están cerradas, no se puede viajar. Nosotros tenemos prácticamente conexión diaria con Israel, ¿verdad? Estamos al día de lo que allí está sucediendo. Han surgido unos pocos contagios nuevamente, ¿verdad? Debido a una serie de fiestas y yo creo que también de imprudencia por parte de algunos colectivos. Así es que de momento no se puede viajar a Israel. En el momento en el que se abran las fronteras, no solamente la de Israel, sino la de nuestros respectivos países, porque nosotros todavía desde España no podemos viajar a Israel ni a ninguna parte del mundo, pues no se preocupen ustedes que le daremos toda la información pertinente para que ustedes separen esas fechas, decirles que hay muchísima gente. Yo creo que nunca hemos tenido tanta gente interesada por viajar a Israel con nosotros como nunca. Sinceramente les digo, tenemos fechas disponibles para octubre, tenemos fechas disponibles para noviembre, pero de momento no podemos, reservar los billetes de avión, los tickets, los billetes de los pasajes de avión. No podemos hablar tampoco de precios, aunque más o menos
rondará sobre unos 1.000 y pico de euros aproximadamente, y eso incluye muchas cosas, ¿verdad? Pero de momento no les puedo dar una información exacta de cuándo viajamos a Israel, porque de momento no se puede, las fronteras están cerradas. Yo tengo muchísimas ganas de ir, hay muchos hermanos que van a viajar con nosotros este año. Teníamos que haber viajado en el mes de noviembre, perdón, el mes de mayo, no pudimos, gracias al Señor estuvimos en febrero, pero todavía quedan grupos que quieren ir y no hemos podido debido a estas circunstancias que todos ustedes conocen. Creo que en algunos países están más abiertos que en otros, en algunos países se ha perdido el control con el tema este del coronavirus. Creo que en Estados Unidos también están teniendo muchísimas personas contagiadas, incluso muchos muertos, también en Brasil. Y bueno, esto de momento hay que ser prudentes y no se preocupen ustedes, repito, que en cuanto tengamos la información sobre los viajes a Israel, yo se lo daré y seguro que muchos de ustedes podrán viajar con nosotros y vais a disfrutar muchísimo, porque allí ustedes van a ver la Biblia. Allí vais a estar, por ejemplo, les comento rápidamente, en el mar de Galilea. Solemos navegar en un barco que alquilamos y vamos a visitar la ciudad de Capernaum, ¿verdad? El centro neurálgico del ministerio del Señor Jesucristo. Estaremos a los pies del monte Arbel, por donde estaba el camino que se salía de Galilea rumbo a otras partes del país. Estaremos lógicamente en la ciudad de Jerusalén, será nuestra base, allí dormiremos. Iremos al monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, por supuesto al monte de la Calavera, al sepulcro vacío, ¿verdad? Porque el sepulcro del Señor Jesucristo está vacío. Caminaremos por las calles antiguas de la ciudad de Jerusalén y es un recorrido realmente extraordinario. Les llevaré un día para que se bañen en las aguas del Mar Muerto. Irán a conocer también el río Jordán, pasaremos muy cerca de la ciudad de Jericó. En fin, es un recorrido realmente intenso, maravilloso e inolvidable. Pero tenemos que tener todavía un poco de paciencia. Siguen las personas, siguen hermanos de diferentes partes del mundo preguntándonos sobre el tema de la fiesta judía, sobre este brote exagerado que ha habido de judaísmo en muchísimas comunidades, en muchísimas congregaciones cristianas. Efectivamente están en este momento celebrando una fiesta que nosotros la conocemos con el nombre de Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, cuando, según el libro de los Hechos, el capítulo 2, fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba allí congregada en aquel lugar, en aquella casa. Pero el pueblo de Israel no celebra la fiesta de Pentecostés. Ellos no son cristianos, a menos que sean judíos convertidos al Señor. Ellos celebran el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí 50 días después de haber salido de la cautividad en Egipto. Eso es lo que celebran en este momento en el pueblo de Israel los que no son convertidos al Señor Jesucristo, los que no aceptan a Jesús como el Mesías. Ellos recuerdan que 50 días después de la Pascua, Moisés subió al monte Sinaí y recibió la Torá. La Torá la tenemos en la Biblia, en nuestro propio idioma, la podemos leer cuantas veces queramos. Son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El libro de Bereshit, Shemó, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Esos son los 5 libros que conocemos como el Pentateuco, Humash en hebreo, que viene del número Hamesh, que es el número 5. Y eso es lo que ellos recuerdan, ese regalo extraordinario que el Señor les dio al pueblo de Israel para evitar que se contaminaran con otras naciones, para que fueran un pueblo santo, apartado, diferente, y la ley tenía un objetivo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, tiene una razón de ser. Dios no hace las cosas porque no tiene, digamos, valga la redundancia, otra cosa que hacer. La ley era un instrumento para llevarnos a Cristo. La ley sin el Mesías, pues no cumple su objetivo prioritario. La ley sin Cristo son simplemente mandamientos, son simplemente ordenanzas, estatutos, leyes, ¿verdad? Pero la ley, el objetivo final, la meta, el objetivo final era llevarnos a Cristo. Lamentablemente hay muchos cristianos que en su ignorancia, porque es ignorancia pura y dura, quieren volver a la ley. Y lo he dicho muchas veces, nadie puede cumplir la ley, y menos hoy en día, porque hay más de 400 mandamientos de la ley. De los 613 que hay en la ley, hay más de 400 que no se pueden cumplir, porque no hay templo en Jerusalén, el único lugar donde se podían ofrecer los sacrificios.
Por lo tanto, nadie pudo cumplir la ley, nadie la puede cumplir hoy en día. Y hay algunos cristianos, hay algunos pastores que ya no se llaman pastores, se llaman roé, ya no hablan de la Biblia, hablan de la Tanaj y se saben 5, 6, 8, 10, 20, 30 palabras en hebreo y piensan que han descubierto la pólvora. La verdad que la mayoría de las personas que renuncian a Cristo y al Evangelio y quieren hacer una especie de sincretismo, una especie de mezcla entre judaísmo, entre ley y Evangelio, se equivocan rotundamente. Me preguntaba una persona acerca de lo que la Biblia prohibía comer, esa lista de alimentos prohibidos en Levítico capítulo 11. Bueno, vamos a ver, si usted quiere vivir según los mandamientos alimenticios, quiere evitar comer ciertas y determinadas cosas que la ley prohibía, nadie se lo prohíbe. Usted quiere evitar ciertas y determinadas comidas, hágalo. ¿Quién se lo va a prohibir? Usted en su casa puede comer lo que quiera, ¿sí? Lo que ocurre es que la ley, yo sé que más de uno a lo mejor se va a sentir ofendido, pero la ley no fue escrita para los cristianos. La ley fue dada para el pueblo de Israel hasta que viniera el Mesías. Entonces, si usted quiere vivir conforme a la ley, simplemente por no comer lo que la Biblia prohibía comer, no está cumpliendo con toda la ley, porque hay 613 mandamientos en la Biblia. Ahora, no cabe la menor duda de que comer de una forma sana, pues en un momento determinado ayuda al cuerpo y nos mantiene sanos. Pero que nadie vaya a engañarse creyendo que porque no come cerdo, o porque no come liebre o conejo, o porque no come otros alimentos, pues ya está agradando a Dios más que otro cristiano. Yo lo que veo es un menosprecio, ¿saben? Una falta de amor, una falta de respeto por parte de estas personas que creen que porque saben 4 palabras en hebreo, y porque danzan en hebreo y cantan alguna canción en hebreo, y porque ahora en vez de decir Espíritu Santo dicen Ruach HaKodesh, y porque en vez de decir Señor dicen Adonai o cosas por el estilo, pues entran en un menosprecio, y eso sí que es pecado. Así que menos judaísmo y más amor. Menos Torah y menos Humash y menos Ruach HaKodesh y menos tantas de estas historias, y más amor, porque a nosotros no nos van a conocer por cumplir la ley. El Señor Jesucristo, en el cual creemos y afirmamos que es el verdadero Mesías, dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y si usted no ama a su hermano, si usted menosprecia a sus hermanos porque en vez de reunirse como usted se reúne en sábado, se reúnen por ejemplo el domingo, el que está pecando es usted. Porque yo me puedo reunir cuando yo quiera, me puedo reunir en lunes, en sábado, en domingo, en viernes, en jueves, me puedo reunir cuando yo quiera. La Biblia no dice, repito, y soy pastor y sé lo que digo, la Biblia no dice que yo tengo que hacer un culto el domingo, o el sábado, o el viernes, o el miércoles, o el jueves por la mañana, o el jueves por la tarde. Yo me puedo reunir cuando quiera, como si quiero tener culto todos los días. Pero si una persona que hace su culto principal, que se congrega el sábado, menosprecia, infravalora a los pastores, a sus hermanos en Cristo, que se reúnen, por ejemplo, en domingo, el que está pecando es usted, no el hermano que está celebrando el culto en domingo, porque la Biblia no dice que hay que celebrar el culto en Shabbat, eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla del día de reposo, pero no dice que el día de reposo tiene que ser el día del culto, o el día de la reunión principal. Entonces, vamos a poner en una balanza todo y vamos a hablar en serio, ¿sí? Si usted menosprecia porque los hermanos celebran su culto principal el domingo y usted el sábado, el que está pecando en definitiva es usted. Pero bueno, no voy a perder demasiado tiempo con esto, porque la verdad es que hay momentos que hay personas que van de listos y lo que son unos necios, con todo mi respeto lo digo. Queriendo ser sabios, se hacen necios. No son palabras mías, son palabras de la Biblia. Creyéndose superiores a los demás, lo que están demostrando es una falta de madurez espectacular. Y yo creo, y lo digo con toda honestidad, yo he ido docenas y docenas y docenas de veces a Israel. Yo creo que cuando una persona menosprecia el Evangelio y quiere cumplir la ley es porque probablemente nunca nació de nuevo. Porque probablemente nunca conoció y tuvo una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Cuando uno ha nacido de nuevo y cuando uno experimentó el nuevo nacimiento en Cristo, no hay nada que te pueda apartar de los caminos del Señor. Entonces, lo que veo es mucho fanatismo, lo que veo es mucha mente cerrada,
Lo que veo mucha mente obtusa y gente bloqueada, creyendo que porque cumplen 4 o 5 cosas ya son superiores a los demás. Y yo siempre he dicho, si el énfasis, si el sobreénfasis que hacen muchos sobre el Shabbat, o sobre los diezmos, o sobre reunirse el día de reposo, el día sábado, o sobre cualquier otra cosa, lo hicieran para todo, sobre todo para el amor, qué maravilloso sería vivir en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero lamentablemente a veces nos agarramos a 3 o 4 cosas y nos olvidamos de lo principal. Pero en fin, sigamos adelante. Referente a la iglesia virtual, hemos recibido cualquier cantidad de mensajes, correos de todas partes del mundo. Vamos a ver. Lo que yo en un principio tenía pensado era ofrecerle a todas las personas que no tienen una iglesia donde congregarse. Repito, personas que no tienen una iglesia donde congregarse. Personas que ya son grandes en edad, que tienen muy difícil salir de su casa, sobre todo en épocas de invierno, países como Canadá, Estados Unidos, lugares donde hay mucho frío y les resulta prácticamente imposible salir con 20, 30, 40 grados bajo cero. Personas que vivan muy lejos de una congregación, personas que están enfermas, etcétera, etcétera. A esas personas les ofrecíamos y les seguimos ofreciendo la posibilidad de seguir conectados y de congregarse de alguna manera, de esta forma virtual, porque también es una forma de congregarnos, la posibilidad de formar parte de nuestra gran familia de vida nueva. Pero en ningún momento hemos pretendido, y lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, ayúdeme a compartir este mensaje, en ningún momento hemos pretendido, ni pretendo, ni pretenderé jamás sacar a nadie de ninguna iglesia. Si usted tiene una iglesia, si usted tiene un pastor, pero no se puede estar congregando en ella, porque ahora mismo no se puede salir a la calle, no se pueden congregar y su iglesia está cerrada, bueno, yo entiendo que usted esté conectado a nosotros, pero en el momento en el que usted pueda salir, vaya a su congregación, que eso no quita que usted siga viéndonos, que usted siga escuchándonos o nos siga mandando sus preguntas, vamos a atenderle exactamente igual, pero por favor, yo no puedo ser el pastor de toda la humanidad, yo soy un ser humano con mis limitaciones de espacio y de tiempo. Por lo tanto, los que tienen una congregación, valórenla, respétenla, apóyenla. Y eso no quita que usted pueda seguir viendo nuestros cultos, porque además creo que lo pueden hacer, porque son otros horarios y le vamos a seguir atendiendo exactamente igual. Pero no deje nadie de asistir a su congregación. Si es una iglesia de sana doctrina, se sobreentiende. Ahora, si es un circo, más que una iglesia, hombre, pues usted verá. Si usted a la luz de la palabra de Dios ve que lo que le están enseñando, lo que se está haciendo y practicando en su iglesia no es nada bíblico, pues usted sabrá lo que tiene que hacer, que ya es mayorcito, y para eso tiene la Biblia. Pero si su iglesia es una iglesia que no es perfecta, como la nuestra tampoco es perfecta, y no existe una iglesia perfecta, pero si usted tiene una iglesia, digamos que en el 90% o 99% de las cosas se hace bien y hay cositas que a lo mejor pues no son totalmente de su agrado, pues no deje de asistir a su iglesia. Y más si tiene hijos, porque si usted tiene hijos y los saca de la iglesia para ponerlos delante de una televisión, de una pantalla de ordenador o de computadora, para ver un culto virtual 1 o 2 veces a la semana, tenga cuidado, no sea que después, cuando sus hijos sean mayores, después no quieran congregarse ni saber nada del Señor. Entonces, ándese con ojos, sea prudente, sea sabio y no sacrifique a toda su familia por el hecho de que a usted le gusta estar delante de una pantalla de televisión escuchando al pastor Manolo Sierra. Eso siempre lo podrá hacer, pero una cosa no quita la otra. ¿Bien? Bueno, primera pregunta que quiero responder. La gente pregunta si cuando las tribus del norte, las 10 tribus del norte, que se conocían con el nombre del Reino del Norte o Israel, siguen hasta el día de hoy allí. Pues no, para nada. Vamos a ver. Israel estaba formado por 12 tribus, las famosas 12 tribus de Israel, ¿verdad? Zabulón, Benjamín, Judá, Simeón, Neftalí, Aser, Gad, en fin, las que usted sabe. Con el paso del tiempo el país se dividió, se peleaban unos contra otros. Y había 10 tribus que se llamaron las tribus del norte, cuya capital estaba en Samaria. Y era el reino del norte, el reino de Israel. Y solamente 2 tribus, las del sur, Judá y Benjamín, permanecieron fieles a la casa de David. ¿De acuerdo? Las tribus del norte fueron atacadas por Asiria.
y fueron llevadas, y no hay constancia de que ni que estén allí en Asiria, ni muchísimo menos, ¿verdad? Y que hayan vuelto. Son las famosas tribus perdidas, ¿eh? Solamente las que regresaron, porque también fueron llevadas al cautiverio, pero regresaron, fueron las tribus del sur, Judá y Benjamín. Cuando Ciro permite la reconstrucción del templo, cuando vuelven y en el tiempo de Esdras, Nehemías y todo aquello, pues se vuelve a reconstruir el templo. Pero las tribus del norte no siguen estando en Asiria. Ni hay ningún país hoy en día que se llame Asiria. Esas tribus quedaron dispersas y algún día aparecerán, porque la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel jugarán un papel fundamental, ¿de acuerdo? Así es que tengan presente esto. Las tribus se dividieron, norte y sur, Israel y Judá. Las del sur volvieron, las del norte no hay constancia de que hayan vuelto. Pero el Señor sabe dónde están. Se mezclaron, de ahí que los judíos del sur no veían con buena cara a los de otras provincias, porque ellos presumían de haberse mantenido puros, sin haberse mezclado, aunque también Nehemías tuvo que hacer una limpieza, porque también ellos se habían mezclado. Aquí todos están en el mismo saco, ¿verdad? Pero las tribus del norte, teóricamente, no volvieron nunca, ¿de acuerdo? Bien, ¿de qué tribu era José? Pues él era una tribu. Lo que pasa es que la bendición de José significa añadidura. Y la tribu de José, digamos, como que se convirtió en dos. Y por un lado, su hijo Efraín y su hijo Manasés, que fueron bendecidos por su padre Jacob, recibieron también tierra, recibieron herencia. Recuerden que la tribu de Manasés era tan grande que antes de cruzar el río Jordán, a un lado, al este del Jordán, recibió parte de tierra, y cuando cruzaron el Jordán, al otro lado también recibieron tierra, ¿verdad? Entonces, digamos que José como que se dividió en dos, y esa división lleva el nombre de sus dos hijos, los hijos que le nacieron, Efraín y Manasés. ¿De acuerdo, hermanos? A veces puede ser que la programación se corte, porque hay gente que me está llamando, y entonces, aunque he puesto que no me llamen, pero algunos siguen llamando. Bueno, otra respuesta que les quiero dar es la siguiente. Siguen preguntando algunos de ustedes por el tema de decretar, por el tema de declarar. Mire, hermano, vamos a ver. Una de las cosas que yo recomiendo es recurrir de vez en cuando a un buen diccionario de la Real Academia Española. Porque a veces utilizamos palabras y utilizamos términos, pero en el fondo no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces es muy bueno buscar en un buen diccionario el significado, la definición de ciertas y determinadas palabras. A esas personas que continúan preguntando la diferencia entre decretar, declarar, etcétera, yo lo que les pediría es que vayan a un diccionario, busquen la definición y después usted llegará a la conclusión si podemos, cuando oramos, decretar, si podemos declarar, etcétera, etcétera. Pero primeramente infórmese qué es lo que significan esas palabras para saber si es correcto utilizarlas a la hora de orar o no. A veces es necesario recurrir a un buen diccionario bíblico, porque el término no se define muy bien en un diccionario que no sea bíblico. Pero en otras ocasiones, como esta, es bueno recurrir a un diccionario, digamos, secular, al diccionario de la Real Academia Española, para que usted sepa si el término que está utilizando es correcto. Por ejemplo, el otro día, una persona de México ya me ha hecho varias veces este análisis o esta reflexión, y me dice que hay una palabra que que yo utilizo en alguna ocasión cuando comparto, cuando predico, que en México le resulta chocante. Y yo le contesté a ese hermano, y aprovecho para decirlo a todos ustedes en esta tarde, que yo vivo en España. Y yo no puedo, como ustedes comprenderán, cuando estoy en esta tarde con ustedes en directo o cuando estoy predicando en la iglesia, yo no puedo pensar que esa palabra en México, en Colombia o en Argentina o en Honduras o en la República Dominicana es una palabra mala. Yo jamás voy a utilizar palabras feas ni expresiones, de groserías en un púlpito, y lo que a lo mejor para algunos de ustedes, alguna palabra que utilizamos en España que es correcta,
que a lo mejor para usted es ofensiva, pero usted tiene que partir de la base que yo vivo en España. Y entonces sería muy bueno que esa palabra que a lo mejor usted cree que es ofensiva, cuando usted va al diccionario se va a dar cuenta de que no es en absoluto nada ofensiva. Porque yo vivo en España, hablo español, hablo castellano, y las palabras que utilizamos aquí en la iglesia, en el púlpito, coloquialmente en estos programas, pues no son palabras feas, sino son palabras que tienen un significado, y usted puede ir al diccionario y encontrarla, aunque a lo mejor en su país, pues esa palabra signifique algo feo. Pero yo jamás se me ocurriría utilizar palabras malas, y menos desde un púlpito, ¿de acuerdo? Ahora, en Job, capítulo 38, se habla de las estrellas y de los hijos de Dios. Yo he dicho en más de una ocasión que en el libro de Job y en otros libros del Antiguo Testamento, subrayo, del Antiguo Testamento, la expresión hijos de Dios se refiere a ángeles. Ya sé que hay un versículo en Juan capítulo 1 que dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero es que usted me está preguntando por una expresión, hijo de Dios, por estrellas, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra estrellas aparece en el libro del Apocalipsis. Y usted sabe que en el libro del Apocalipsis, en los primeros capítulos, dice que las estrellas son los ángeles o los pastores de las iglesias, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, esas estrellas y esos hijos de Dios no son los creyentes en Jesucristo, sino son los ángeles. Job capítulo 1 dice que vinieron un día a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Entonces es muy importante que usted sepa diferenciar un término del Antiguo Testamento del mismo término en el Nuevo Testamento. Mire, y dentro de aproximadamente, vamos a poner 10, 15 días, va a salir a la venta el libro que yo desde el primer momento sentí en mi corazón que tenía que tener mucha gente. ¿Saben por qué? Porque yo me di cuenta de que muchos, incluso predicadores, homiléticamente y hermenéuticamente, cometen unos errores terribles. A veces explican una cosa y es justo todo lo contrario a lo que están enseñando. Entonces la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Y la homilética es lo que nos va a ayudar a organizar ese conocimiento para poder exponerlo de una forma ordenada y comprensible a la hora de compartir la palabra. ¿Y qué es lo que yo he hecho? He hecho un tomo, un libro, donde usted tiene 2 en 1. Usted tiene en una parte del libro principios de hermenéutica, para que pueda leer la Biblia y pueda aplicar las reglas y entenderla, y no caer en confusión, en una mala interpretación, y hacer una exégesis correcta. Y al mismo tiempo tiene homilética, para que una vez que adquiera ese conocimiento, esas herramientas indispensables en la vida de cualquier creyente, y no le cuento de un pastor, usted tenga esas herramientas a su entera disposición. Yo preguntaba hoy y me dijeron que aproximadamente dentro de 10 o 15 días se va a publicar ese libro. Pido por favor que hagan un esfuerzo por comprar ese libro, porque les va a venir muy bien. Ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que pueden aprender, cómo pueden interpretar correctamente la Biblia sin equivocarse, sin hacer una incorrecta interpretación. Y ese libro dentro de muy poco tiempo lo van a tener. Y se van a dar cuenta de que a veces una persona coge una profecía y la interpreta como si fuera una promesa, o viceversa. O algo que era para una persona en particular, en un momento de la historia en particular, se lo aplican a ellos mismos. En fin, todas estas cosas son importantes que ustedes las tengan. Porque yo me di cuenta, y perdonen que les sea tan directo, que muchos creyentes, al no tener estas herramientas, porque no se las han enseñado, porque a lo mejor el que comparte o el que predica o el que preside la iglesia ni siquiera lo estudió, pues yo quiero, desde mi humilde posición, yo quiero ayudar al mayor número posible de obreros, gente que está empezando en el ministerio o gente que lleva años en el ministerio y no tuvo la oportunidad de estudiar en su momento, que tenga usted en su mano los apuntes, las cosas que yo utilizo para compartir y para enseñar a todas partes cuando voy a hacerlo. Así que espero que sea de mucha bendición este material. Ustedes lo han pedido hace muchísimo tiempo
y va a salir a la venta dentro de muy poco tiempo. El nombre, si no recuerdo mal, es Hermenéutica y Homilética. Se llama así. Es un libro de hermenéutica y homilética de José Manuel Sierra. Y una vez más, a través de la plataforma de Amazon, usted lo va a poder comprar. Créame, créame, y si no al tiempo, usted va a decir, Dios mío, qué maravilla poder saber estas cosas. Porque miren, hermanos, yo no soy más sabio que nadie. Yo no soy más listo que nadie. Lo que pasa es que cuando uno tiene buenas herramientas para poder interpretar la Biblia, uno disfruta leyendo la Biblia. Me da mucha tristeza, aquí decimos en España, me da mucha pena, aunque yo sé que la palabra pena en algunos países es como sinónimo de vergüenza, pero a mí me da mucha pena, me da mucha tristeza cuando hay creyentes que me dicen, hermano, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Eso es tremendamente doloroso, eso me da una tristeza tremenda. ¿Cómo usted puede leer la Biblia, la palabra de su Dios, y no entenderla? Entonces yo dije, Señor, ayúdame a crear, a hacer un material para que tu pueblo, cuando lea tu palabra, disfrute y pueda ser autodidacta y no dependan tanto de los pastores, no dependan tanto de los púlpitos, porque hay gente que depende excesivamente de los púlpitos. Y fíjense quién le está hablando un pastor. Pero yo no quiero que ustedes se enganchen a mí. Yo no quiero que ustedes dependan única y exclusivamente de un hombre iluminado, ¿verdad? No. Que ustedes aprendan a abrir la Biblia en Génesis, en Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, en Joel, en Habacuc o donde sea. Y usted pueda disfrutar de la palabra del Señor. Y va a ver lo fácil, cuando se sabe, ¿no? Cuando se sabe fácil, va a ver lo fácil que es preparar un mensaje para un grupo de jóvenes. Va a ver lo fácil que es preparar un mensaje para una reunión de varones. Va a ver lo fácil que es preparar un mensaje. Sencillo, práctico, fácil, de tal manera que usted en todo momento sabe, mirando unas pequeñas anotaciones, dónde está, de dónde viene y a dónde va. Bueno, ya hablaremos, Dios mediante, acerca de todo esto. Permítame responder a otra pregunta que han hecho también en esta tarde. Preguntan sobre Gog y Magog. Ya hablamos en su día de esto. Me preguntan si Gog y Magog tienen que ver algo con la batalla de Armagedón. Efectivamente. Armagedón es el nombre de esta gran batalla que se va a llevar a cabo en un valle precioso, un valle lindísimo que he tenido la oportunidad de visitar, de pisar, de ver en varias ocasiones. Se llama el Valle de Megiddo, el Valle de Josafat. Y en ese valle se va a llevar a cabo una batalla tremenda. Y Gog y Magog, Mesec, Tubal, ya explicamos en su momento quiénes eran, qué países representaban. Y allí se va a llevar a cabo una batalla tremenda. La batalla de las batallas. Y todo eso tiene relación con los últimos tiempos. Y ahí Rusia y China van a jugar un papel tremendo. Pero esto es escatología y ahora no es el momento de dar clases de escatología. En Génesis 47, versículo 26, una persona me pide que por favor si le puedo explicar este versículo. Así que vamos a verlo por favor. Génesis capítulo 47, versículo 26. La persona dice, entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Vuelvo otra vez a decir una de las reglas de oro de la hermenéutica. Para entender un versículo de un capítulo, usted tiene que leer todo el capítulo. ¿De qué está hablando ahí? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué la tomó? ¿En qué momento de la historia José decide poner estos tributos, poner estos órdenes, este orden dentro de Egipto? Entonces, dice hasta hoy, pero no se refiere hasta este momento. Es decir, ese tributo, ese impuesto que tenía que pagar la gente en el tiempo de José, hoy en día no existe. Porque hoy en día el país de Egipto no es un imperio como lo era en la época de José, pero ese impuesto se puso en ese momento porque José era un hombre sabio y él había profetizado, interpretándole aquellos sueños al faraón, de que vendrían 7 años de una tremenda, de una superabundancia y también 7 años de escasez. Entonces, él lo que hace es tomar medidas preventivas durante la abundancia para que cuando venga el tiempo de escasez, ¿verdad? Pues resulta de que ellos supieran lo que tenían que hacer y el país no se viniera a la ruina, a la bancarrota.
Si Venezuela, si Argentina y si otros países del mundo, incluido España, por supuesto, hubieran sido sabios en el momento de abundancia y se hubieran preparado para los tiempos de crisis en el futuro, pues no estarían hoy en día algunos países en el mundo como están. Pero se produjo un despilfarro, un derroche terrible. ¿Y qué ocurre? Que ahora países tremendamente ricos, con petróleo, con gas, con minerales, están en la ruina más absoluta por una pésima, por una terrible administración y lógicamente por la corrupción de sus líderes, que generalmente es la tónica y es la clave del desastre en cualquier nación. Por muchos recursos, por muy rico que sea un país, donde los líderes, los representantes de ese país sean unos corruptos, van a llevar el país a la ruina. Así es que José, en el capítulo 47 y otros capítulos del Génesis, él le dice a Faraón lo que tiene que hacer, cómo tiene que prepararse para el futuro. Y saben una cosa, hermanos, en la Biblia encontramos también las pautas, las claves para saber cómo tenemos que prepararnos como familia, como cristianos, como iglesia, para los tiempos difíciles que vendrán en los últimos tiempos. Esto que estamos viviendo ha sido simplemente un pequeño botón de muestra. Ha sido un pequeño anticipo de cómo se puede cambiar el mundo en cuestión de minutos. Así es que aprendamos la lección para no volver a cometer los mismos errores que han cometido otras naciones a lo largo de la historia. ¿Por qué cayeron aquellas personas que vinieron a aprender a Cristo en el huerto de Getsemaní cuando Él dijo, yo soy? Bueno, hermanos, vamos a ver, el Señor Jesucristo, la unción, el respaldo del Padre sobre la vida de su Hijo era algo tremendo. No ha habido nadie, no ha habido ningún profeta, no ha habido ningún apóstol, no ha habido ningún personaje de la historia que tuviera, como llamamos hoy en día, una unción, un respaldo espiritual tan imponente y tan majestuoso como el del Señor. Cayeron al suelo por el poder de Dios. No fue un acto de emocionalismo ni de histeria, sino que cayeron por el poder de Dios. Pero no les sirvió de nada, porque esos que se cayeron se levantaron y se llevaron a Cristo para crucificarlo. Pero cayeron evidentemente por el poder de Dios. No les quepa a ustedes la menor duda. El Señor no los empujó, como hoy en día hay gente que ora y te empuja para que te caigas, ¿no? El Señor simplemente dijo, yo soy. ¿A quién vienen a buscar? A Jesús. Yo soy. ¡Pum! Se cayeron todos al suelo. Incluso en aquel momento, en aquella noche terrible, dice la Biblia que uno de sus discípulos le cortó una oreja, ¿se acuerdan? A uno. Y el Señor la cogió del suelo, se la pegó, se la puso en su sitio. Un milagro tremendo, pero siguieron igual. Porque el que no quiere cambiar, aunque se caiga al suelo, aunque vea milagros, el que no quiere cambiar, no va a cambiar. Es la cruda realidad. Me pregunta alguien, ¿dónde está el arca de la alianza? Vamos a ver, si yo supiera dónde está el arca de la alianza, me haría millonario. Hay especulaciones, hay muchos libros, se han escrito muchísimos libros, que si está en Etiopía, que si está en Israel, que si se la llevaron a Roma, en fin, hay muchas opiniones. He oído que algunos creen que está en Jerusalén, guardada, protegida, para la reconstrucción del tercer templo, pero no se puede decir con exactitud dónde está el arca de la alianza. Alguien dice, o esta persona que pregunta, ¿dónde está el arca de la alianza? Dice, ¿y no se la habrá llevado el Señor arrebatada al cielo, como se llevó a Elías, el profeta, y como se llevó a Enoc? Bueno, nosotros no tenemos argumento ni base bíblica para afirmar eso. La Biblia no dice que el arca se la llevó el Señor al cielo. Yo no puedo decir eso, es un disparate. Si se la llevó, no lo sabemos. Y la Biblia no dice que el Señor se llevó el arca de la alianza al cielo, ni muchísimo menos. Por lo tanto, solamente Dios sabrá en estos momentos dónde se encuentra ese arca. ¿De acuerdo, hermanos? Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, una persona pregunta lo siguiente. Vamos a leer primeramente el versículo, ¿les parece? En Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 2, el versículo 9, se nos está dando un mensaje, o se le está dando un mensaje a la iglesia de Esmirna. Y el versículo 9 concretamente dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Bueno, esto puede tener lógicamente varias interpretaciones. Como hoy en día también muchos van de judíos y no lo son. Están fingiendo que son judíos, están fingiendo y mienten algunos cuando dicen que son rabinos. ¿Quién le hizo a usted rabino? Si para ser rabino usted tiene que estudiar en una escuela rabínica. Lo que no puede ser es que hoy sea pastor y mañana usted se llame rabino. Pero bueno, estas son locuras de algunos, ¿no? Pero no cabe la menor duda de que había muchos que eran auténticos judíos practicantes de la Torá, que se convirtieron en terribles enemigos del Evangelio. Como también hubo miles y miles y miles de judíos que dejaron el fanatismo religioso y se convirtieron al verdadero Mesías, a Yeshua HaMashiach, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí hay una exhortación a los falsos judíos o a aquellos que son verdaderamente judíos, que en vez de utilizar su conocimiento de la Escritura para a servir y honrar al Señor, lo que hacían era intentar poner tropiezo a los siervos de Dios y a las iglesias y obligar, como se ve en el libro de los Hechos, a muchos recién convertidos gentiles a judaizar. Y Pablo escribe una carta extraordinaria que les recomiendo que la lean. Es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, una carta extraordinaria donde presenta argumentos de que es una pérdida de tiempo y es ridículo dejar el Evangelio, la libertad gloriosa del Evangelio de Jesucristo, para volverse a esclavizar a una ley que nadie la pudo cumplir. Pero lamentablemente esto se sigue viendo hoy en día. Lo vi mucho cuando estuve en Miami, lo vi mucho en Estados Unidos. Personas que ya no son ni judíos ni cristianos, ya no están ni en una sinagoga ni en una iglesia, y al final, por una falta de identidad y sobre todo por una falta de una experiencia real con el Señor, al final se pierden en ese limbo y al final no saben ni lo que son. Al final no saben ni lo que son, es lamentable. Pero en fin, hay de todo en esta vida. Y finalmente, en Jeremías capítulo 31, el versículo 22, vamos a leer a ver qué nos dice ese versículo. Vamos a ver si podemos leer el versículo y explicarlo, o va a ser necesario, que me temo que sí, volver a leer todo el capítulo. Jeremías 31, versículo 22, dice así: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque el Señor creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Vuelvo a decir lo que 1.000.000 de veces he dicho. No se puede entender un versículo si no se lee el contexto en el cual está escrito. Mire, ese capítulo que usted me pide, o ese versículo de 31-22, arranca en el capítulo 30, donde se está hablando acerca de los que vendrían del cautiverio. Entonces, yo no le voy a decir lo que significa el versículo 22 si usted no lee todo el capítulo 30 y 31 de Jeremías, porque es imposible que se pueda interpretar un versículo fuera del contexto en el cual se escribe. Así que lea todo el capítulo y después hablamos, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora, para dar lugar a un par de preguntas que ustedes quieran hacer rápidamente, yo estoy aquí para respondérsela. Y si por casualidad ven pasar a un hermano por detrás de mí, no hay ningún problema, estamos trabajando, estamos preparando todo para el culto del domingo, así que está aquí un hermano de nuestra congregación, hermano Mario, de Colombia, que si lo ven pasar por aquí, no es ningún fantasma, no es ninguna aparición, sino es un hermano que viene a trabajar aquí un poquito en el equipo de sonido de la iglesia. Como esa persona acaba de decir, efectivamente, permítame que lo busque, María Jesús Álvarez, efectivamente, un texto fuera de su contexto forma un pretexto. Y eso es un peligro cuando una persona no lee todo lo anterior y no lee todo lo posterior y puede sacar conclusiones totalmente erróneas, totalmente equivocadas. ¿Las danzas y los panderos en el altar son bíblicos o no están permitidos? Bueno, vamos a ver. Si hay algo en la iglesia supuestamente que se hace permitido por el pastor, que no es un escándalo, que no se hace para atraer la atención sobre uno mismo. He visto muchas veces en algunas iglesias unas jovencitas, unas niñas con unos panderos haciendo unas danzas y tal y cual. Hombre, todo es con la actitud y con el espíritu con el que se haga, pero a priori no veo nada malo, no veo nada, digamos, vergonzoso en eso, ¿no?
En algunas iglesias se hacen de vez en cuando algunas danzas, lo he visto con unas panderetas, con unas cintas de colores, es muy típico en algunas congregaciones. Nosotros aquí no lo hacemos, pero en principio no hay nada malo en ello, ¿eh? No es para rasgarnos las vestiduras y decir qué escándalo, unas niñas con unas panderetas danzando en la iglesia. Repito, hay que ver, ¿no?, el espíritu, la actitud con la que se hacen las cosas, pero en principio no veo nada malo en eso que se está haciendo. ¿A qué edad murió Daniel? Bueno, pues no sé exactamente a la edad que murió, pero lo que está bien claro es que Daniel murió muy mayor, probablemente con más de 90 años, porque fue un hombre muy longevo, vivió en Babilonia y murió en Babilonia, y era una persona ya muy entrada en edad, pero exactamente no sé qué edad podía tener Daniel cuando él murió, ¿de acuerdo? Mucha gente nos está escribiendo últimamente desde Venezuela y me alegro muchísimo por los hermanos que se han mantenido firmes en Venezuela, a pesar de todas las dificultades, en fin, de toda índole que han pasado en los últimos tiempos, ¿no?, en los últimos años. El rapto, por favor, en mi iglesia dicen en mi iglesia dicen que vendrá antes. Bueno, ustedes saben que hay varias opiniones referente al tema del rapto. Lo que está bien claro es que se va a producir antes, durante o después. Bueno, pregúntele usted a su pastor cuál es la enseñanza de su congregación y después usted lea la Biblia y compare lo que le enseñan con la Biblia. Y yo lo que siempre digo es lo siguiente: estemos preparados porque el Señor viene pronto. En las clases de escatología y en el libro de escatología que hemos publicado usted puede encontrar cuál es nuestra opinión, pero no nos vamos a pelear por hermanos que tienen a lo mejor otra opinión diferente, no pasa nada, seguimos siendo hermanos en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué se llama Salmos si los escribió David? Es que la palabra Salmos es la palabra que se le da a ese libro en español, pero la palabra, para la palabra Salmos, y aquí les enseño una palabra en hebreo, es Teilim. La palabra Teilim es la palabra que se traduce por Salmos, pero realmente la palabra Teilim, que viene de Teilá, significa cántico, significa adoración, porque los salmos son las letras de muchas canciones que se cantaban y se siguen cantando en el pueblo de Israel. Por lo tanto, no es en sí salmos el nombre correcto, sino alabanzas, Teilim, ¿verdad? Que es realmente lo que es el libro de los salmos. Son alabanzas, son letras de canciones que se cantaban y se siguen cantando hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Bueno, pues mis